En la cena de Acción de Gracias, después de que el pavo se arruinara, Marcus gritó: «Eres un inútil. No se puede confiar en ti». Olvidó que yo era quien siempre pagaba la cuenta. Simplemente sonreí y le pregunté: «Entonces, ¿por qué dependes de mí cuando necesitas dinero?». Síganme mientras les cuento cómo esa pregunta lo cambió todo. Denle like, compartan y cuéntenme desde dónde me escuchan. El eco de las palabras de Marcus aún resuena en mis oídos, agudo e inflexible, incluso ahora. Eres un inútil. No se puede confiar en ti. Su rostro, contraído por una mezcla de rabia y pánico absoluto, era un recuerdo vívido que a menudo intentaba apartar. Era Acción de Gracias, un día para la gratitud y la unión, y yo acababa de incinerar el plato principal. Pero no fue solo el pavo quemado lo que avivó su furia. Fue la oportunidad de desatar años de resentimiento reprimido, todo envuelto en esa frase aplastante. Recuerdo mi propia voz, tranquila, casi inquietante, atravesando el denso humo y la cacofonía de la alarma de humo. «Entonces, ¿por qué confías en mí cuando necesitas dinero?». La pregunta flotaba en el aire. Un desafío silencioso, una promesa de batallas por venir. No era una réplica nacida de la ira, sino de una indignación silenciosa y latente que había alcanzado su punto álgido. Ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el momento en que decidí que la confianza de Marcus en mí se convertiría en su mayor arrepentimiento. La mañana había comenzado con el reconfortante aroma a salvia y tomillo, la promesa de un pájaro dorado que llenaba la casa. La casa ya bullía con el alegre caos de la llegada de la familia. Las risas de los niños se mezclaban con el tintineo de las copas. Me había ofrecido, como solía hacer, a supervisar el pavo, una tarea que solía realizar con mano silenciosa y competente. Pero el cansancio, una semana larga y una sensación de seguridad injustificada me llevaron a un desliz. Mi teléfono, un conspirador silencioso, se había apagado cerca de la encimera, llevándose consigo el temporizador que había programado. Me quedé dormida en el sofá de la sala, mientras el suave zumbido del horno me arrullaba en un sueño inesperado. El primer indicio de desastre fue el olor, una amargura acre que me arañó la garganta, reemplazando el dulce y sabroso aroma del pollo asado. Luego llegó el aullido, penetrante e insistente, de la alarma de humo, un sonido que atravesó mi apacible olvido como el bisturí de un cirujano. Abrí los ojos de golpe. Una descarga de adrenalina me recorrió el cuerpo mientras me tambaleaba hacia la cocina. Un humo negro, denso y sofocante, salía del horno, oscureciendo los impecables gabinetes blancos y el granito pulido. El origen del infierno se encontraba en su interior. Un pavo, antaño majestuoso y prometedor, ahora un grotesco monumento negro carbón a mi fracaso. Su piel no solo estaba crujiente, estaba petrificada, un caparazón de obsidiana que crujía amenazantemente mientras lo miraba, y una oleada de náuseas me invadió. Justo cuando forcejeaba con la puerta del horno, la de la cocina se abrió de golpe. Marcus se quedó allí, con el rostro inicialmente iluminado por la cordial expectación de un anfitrión, pero luego se desvaneció al contemplar la escena. Detrás de él, Lillian, su esposa, rondaba, llevándose la mano a la boca. Daniel, su hijo mayor, y Rachel, su hija, miraban por encima del hombro, el hombro de sus padres. Sus jóvenes rostros cambiaban de la curiosidad a la incredulidad horrorizada. Marcus no habló al principio. Simplemente se quedó allí, respirando con dificultad y con el pecho agitado. Sus ojos, normalmente de un azul tranquilo, eran ahora trozos de hielo que brillaban peligrosamente en la neblina. La alarma de humo seguía sonando sin parar, añadiendo una banda sonora frenética a la calamidad que se desataba. «Lo siento mucho», logré decir con la voz ronca por el humo y la repentina sensación de vergüenza. Me ajusté aún más los guantes de cocina. El calor que irradiaba el ave destrozada era intenso incluso a través de las capas protectoras. Se me apagó el teléfono y debí de quedarme dormido. Puse un temporizador, pero mis palabras se fueron apagando, insulsas e inadecuadas ante la devastación culinaria. Eso era todo lo que Marcus necesitaba. Explotó, su voz, un rugido gutural que eclipsó las protestas de la alarma de humo. ¿Quedarse dormido? ¿Te quedaste dormido, Arthur? ¿Con 24 personas llegando en una hora? ¿Qué clase de excusa es esa? Tenemos invitados, Arthur. ¿24? ¿Cómo vamos a arreglar esto?
Dime, ¿cómo? Señaló con un gesto salvaje el cadáver carbonizado, con el rostro como una hoja de ruta de asco y furia. Lo has arruinado todo. Acción de Gracias está arruinada. Lillian, siempre pacificadora, dio un paso al frente y rozó suavemente el brazo de Marcus con la mano. Marcus, cariño, cálmate. Podemos encontrar una solución. Quizás en algún supermercado tengan pavos precocidos, o podemos pedir... La interrumpió con un gesto de desprecio. ¿Precocinado? ¿En serio, Lillian? Este es el día de Acción de Gracias de nuestra familia, no un triste ave recalentada de una charcutería. Se suponía que iba a ser perfecto. Su mirada se volvió hacia mí, penetrante y acusadora. Siempre eres tan confiable, ¿verdad, Arthur? Siempre eres el único en quien podemos confiar. Y ahora mira. Sus ojos se clavaron en el pavo, y una nueva oleada de indignación lo invadió. Con un movimiento repentino y violento, se abalanzó hacia adelante, agarrando la bandeja de asar con un paño de cocina. «¡Saquen esta abominación de mi casa!», gruñó, blandiendo la pesada bandeja. Apuntó al gran cubo de basura de la cocina, pero en su prisa y furia, calculó mal. La masa negra y grasienta falló. El pavo golpeó la pared con un estruendo repugnante, una explosión de carne carbonizada y grasa caliente que se extendió por la inmaculada pintura blanca. Un pequeño fragmento de hueso rebotó en el refrigerador con un chasquido seco. Se me revolvió el estómago, no solo por el olor, sino por la humillación pública. Marcus continuó su diatriba, con la voz áspera, llena de incredulidad y traición. «Eres completamente indigno de confianza, Arthur. Totalmente. Esta es nuestra fiesta, nuestra tradición familiar, y la acabas de destruir. ¿Qué te pasa?». Cada palabra era un golpe físico que me desgarraba la compostura, pieza a pieza, con una angustia agonizante. Las absorbí, las acusaciones, los insultos, el puro desprecio en su voz. La humillación me invadió, una oleada de vergüenza. Sin embargo, bajo el dolor, una silenciosa determinación comenzó a cimentarse. ¿Pensaba que era inútil? ¿Poco fiable? Le demostraría de lo que realmente era capaz. Una solución, juré en silencio. Encontraría una solución, costara lo que costara. Marcus, sin embargo, no había terminado. Se quedó de pie entre las salpicaduras de grasa y el humo persistente, con el pecho aún agitado. «Ni lo pienses, Arthur», dijo con desdén, anticipando mi siguiente movimiento. «Un patrón familiar, quizás. Tu chequera no puede salvar el día esta vez. El dinero no arreglará esto». La ironía de su declaración no me pasó desapercibida. Fue un cruel giro del destino oírlo rechazar precisamente aquello en lo que tan a menudo confiaba. Su chequera no puede salvar el día esta vez, pero le había salvado el día, incontables veces, ¿no? Casi podía oír los ecos de sus súplicas pasadas, distantes, pero nítidas. La vez que necesitó capital para su negocio en quiebra, la entrada para esta misma casa, la factura médica urgente de la ortodoncia de Rachel. En cada ocasión, yo había sido la mano firme y confiable, a quien recurría, la que siempre tenía una solución, una chequera lista. Confiable. La palabra resonó en mi mente, un mantra perverso, desatando un torrente de recuerdos. Años de llamadas desesperadas, peticiones susurradas, sutiles manipulaciones, todo conduciéndolo a mi billetera abierta. Solo un pequeño préstamo, Arthur. Te lo devuelvo, lo prometo. Esta es una gran inversión, Arthur, un éxito asegurado. Solo necesito un pequeño empujón. Cada vez había intervenido, creyendo en la familia, en el vínculo tácito, en el simple acto de ayudar a alguien a quien amaba. Y cada vez el pago se olvidaba o se prolongaba hasta la eternidad. Ahora, los papeles se habían invertido, y su furia se dirigía a mi aparente fracaso, olvidando convenientemente todas las veces que mi confiabilidad lo había rescatado. La palabra confiable resonó en la cocina llena de humo, una cruel burla a todas las veces que Marcus se había apoyado en mí. Su desafío desdeñoso, «Tu chequera no puede salvar el día esta vez», cortó el aire, pero también atravesó años de mis propios sacrificios silenciosos, sacándolos a la superficie. Mi mente, casi instintivamente, se retiró del caos inmediato, retrocediendo en el tiempo, a una sucesión de momentos donde mi fiabilidad había sido su única salvación.
Empezó en 2019. Una noche, el teléfono sonó tarde. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Marcus. Una sensación de temor me invadió incluso antes de contestar. Marcus, normalmente tan bullicioso, estaba apagado, con la voz tensa por la desesperación. Me preguntó si podía venir a casa inmediatamente. Cuando llegó a mi modesto apartamento, parecía completamente derrotado, con los hombros hundidos y los ojos rojos e hinchados. Se sentó pesadamente en mi desgastado sofá, con las manos entrelazadas, y por primera vez lo vi llorar. «Arthur», dijo con voz ahogada, con la voz llena de vergüenza, «metí la pata. Y mucho. La casa. Encontramos la casa de nuestros sueños, perfecta para los niños. Pero el banco necesita una entrada mayor. 15.000. En 2 días. Y mis ahorros se han esfumado». Escondió la cara entre las manos, temblando por todo el cuerpo. «Van a darle la casa a otra persona. Lillian y los niños estarán devastados». No lo dudé. Me acerqué a mi escritorio, saqué mi chequera y escribí la suma. $15.000. Era una parte considerable de mis modestos ahorros, dinero que había reservado cuidadosamente para mi futuro. Pero al ver a Marcus tan destrozado, tan desesperado por su familia, supe que tenía que ayudarlo. Le entregué el cheque sin pedirle condiciones de pago, ni siquiera esperándolas. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad y gratitud. Apretó el cheque como si fuera un salvavidas. «Arthur, no sé qué decir. Nunca lo olvidaré, lo juro. Estás salvando nuestro futuro». Sus palabras, sinceras en ese momento, parecían genuinas. Me abrazó fuerte, una muestra de afecto poco común, prometiendo una gratitud infinita. Recuerdo la calidez de ese abrazo, la sensación de hacer algo bueno, algo verdaderamente significativo para la familia de mi hija. 2 años después, otra llamada. Esta vez, era sobre la matrícula de Liam. «Arthur, son solo unos miles, 8.000 para ser exactos. La ayuda financiera fracasó, y la fecha límite es la semana que viene. Liam está decidido a seguir con este programa. Esta vez, tuve que rebuscar más. Mis ahorros disponibles eran menores. Terminé sacándolos de un pequeño fondo de jubilación que crecía lentamente y que esperaba no tocar nunca. No fue una decisión fácil, pero la idea de que Liam perdiera su educación me pesaba mucho. Unos días después, Lillian me llamó, con la voz desbordante de agradecimiento. «Arthur, eres un ángel. Marcus no para de hablar de ti. Te llamó el hombre más generoso que conoce. De verdad que nos salvaste». Recordé esa llamada, la genuina calidez en la voz de Lillian, y había sido suficiente. Saber que había ayudado, que lo apreciaban, fue mi recompensa. Entonces llegó el 2022. Marcus volvió a llamar, esta vez con un marcado tono de exasperación en la voz. «Arthur, no te lo vas a creer. Se me averió el coche. La transmisión. $3.500. Estoy desesperado. Lo necesito para el trabajo, ¿sabes? Solo hasta mi próxima nómina». No sonaba tan arrepentido como antes, más como un adulto incomodado por un gasto menor pero inevitable. Conduje hasta su casa con el efectivo en la mano, $3.500 en billetes nuevos. Me arrebató el dinero con un suspiro de alivio. «Arthur, siempre cumples. No merezco un suegro como tú». La frase sonó menos a gratitud y más a un reconocimiento casual de mi constante disponibilidad. Pero lo peor fue el invierno pasado. Lillian necesitaba una cirugía, una operación inesperada y costosa. El seguro cubrió una parte, pero no toda. La factura restante era de $12.000. Esta vez, Marcus no me llamó directamente al principio. Fue Lillian, con la voz débil y llorosa desde la cama del hospital, quien mencionó las crecientes facturas médicas. Me dolió mucho por ella. Me encontré con Marcus en la sala de espera estéril y silenciosa del hospital. Parecía demacrado, genuinamente preocupado por su esposa. Confesó en voz baja: «Arthur, estoy desesperado. No podemos permitirnos esto. No sé qué hacer. Tuve que recurrir de nuevo a mi fondo de jubilación, ya agotado. Fue como presenciar una fuga lenta y dolorosa. Saqué el dinero, recordando cuánto menos tendría para mi vejez. Marcus lloró sinceramente al aceptar el cheque. «Te lo devolveré todo, Arthur. Hasta el último centavo. Lo prometo».
Fue la vez que lo vi más emocionado desde la entrada de la casa. Estos fueron solo los grandes. Hubo innumerables cantidades menores que me fueron minando los recursos, cada una con una promesa de devolución que nunca se materializó. $200 para compras inesperadas cuando su presupuesto era ajustado. 500 para la factura de la calefacción cuando el invierno golpeó con fuerza. 300 para una lavadora nueva cuando la suya finalmente dejó de funcionar. A lo largo de 5 años, estos préstamos se habían acumulado silenciosamente, cada uno como un hilo en un tapiz de dependencia financiera que ya superaba los $40.000. Nunca llevé un libro de cuentas formal, ni hojas de cálculo detalladas ni calendarios de pagos. Mi recuento era puramente mental, un recuento silencioso del significado de la familia, del amor, de los sacrificios silenciosos que creía que formaban parte de estar ahí para quienes te importaban. No se trataba del dinero en sí, sino del principio, del vínculo tácito. Simplemente quería recordar lo que había dado, y quizás, algún día, que ellos también lo recordaran. El penetrante olor a pavo quemado, el insistente chillido de la alarma de humo y el rostro furioso de Marcus me sacaron poco a poco del laberinto de mis recuerdos. Él estaba allí, todavía furioso, con sus palabras anteriores resonando. Esta vez tu chequera no puede salvar el día. Mi mirada se encontró con la suya, firme. La humillación, el dolor, la frustración de su hipocresía se fundieron en una fuerza silenciosa. La niebla de la vergüenza se disipó, reemplazada por una determinación férrea. Mi voz, que momentos antes había sido suave y de disculpa, ahora atravesaba los restos de humo, clara y resuelta. Sí, dije, con un tono peligroso. Hablemos de confianza. 8 horas antes, la mañana había sido fresca y brillante, el preludio perfecto para el Día de Acción de Gracias. El sol, un pálido dorado de noviembre, se filtraba entre las ramas desnudas de los robles que bordeaban las calles del barrio suburbano. Recuerdo el aire fresco pero vigorizante mientras conducía mi práctico sedán. El silencio de la mañana festiva solo se rompía con el crujido de las hojas bajo los neumáticos. Mi corazón estaba ligero, lleno de la sencilla alegría de anticipar un día con la familia, de contribuir a su felicidad. Lillian me recibió en la puerta, con el rostro lleno de alivio. Me dio un abrazo rápido y agradecido. «Papá, me salvaste la vida. No sé qué haría sin ti». Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, brillaban con sincero agradecimiento. Con los niños corriendo de un lado a otro y todos los detalles de último minuto, que te encargues del pavo me quita un gran peso de encima. Su gratitud siempre era sincera, un marcado contraste con el comportamiento a menudo transaccional de su esposo. La cocina estaba, como era de esperar, meticulosamente organizada. Lillian estaba preparada de sobra. Las amplias encimeras de granito estaban despejadas, listas para la sinfonía culinaria del día. En la gran isla, en una bandeja profunda para asar, yacía un pavo de 18 libras, ya descongelado y esperando pacientemente su turno en el horno. El aroma a hierbas y especias, procedente de otras preparaciones, flotaba en el aire. Justo entonces, Marcus entró, anudándose el delantal, con aspecto ya algo nervioso. Me saludó con un educado, aunque algo rígido: «Buenos días, Arthur». Sin embargo, sus ojos tenían un brillo familiar, una sutil reserva que siempre parecía acompañar sus interacciones conmigo. «Espero que todo salga bien esta vez», añadió, con un tono cuidadosamente neutral, pero con la insinuación tácita flotando en el aire. A diferencia de la última vez, o la anterior a esa, fue un comentario típico de Marcus, tan sutil que solo yo lo captaría, una forma de recordarme defectos pasados percibidos, por menores que fueran, sin ser abiertamente grosero. Lillian, quizá percibiendo el cambio, intervino rápidamente con voz alegre y eficiente. «Bien, papá, este es el plan para nuestro amigo emplumado. El pavo debe entrar a las 2:30 de esta tarde. Lo cocinaremos durante 3 horas a 350 grados y luego lo dejaremos reposar». Sacó una pequeña tarjeta plastificada con instrucciones precisas, prueba de su meticulosidad. «Lo crucial es la mitad del tiempo. Tenemos que darle la vuelta exactamente a las 3:30, para que se dore uniformemente. ¿Puedes poner una alarma en tu teléfono para las 3:30, por favor? ¿Solo para darle la vuelta?» «Claro, cariño», respondí, sacando mi teléfono. Era un modelo antiguo,
Un caballo de batalla fiable, aunque un poco lento. Navegué hasta la configuración de la alarma, marqué las 3:30 p.m. y vi aparecer el pequeño icono del reloj. Miré el indicador de batería. 23%. Parecía suficiente. Al fin y al cabo, solo faltaban unas horas, y de todas formas pensaba estar en la cocina supervisando la operación. Rara vez dejaba que mi teléfono bajara de 50, pero hoy, con las prisas, se me había olvidado cargarlo por completo durante la noche. Marcus, sin embargo, no pudo resistirse. Se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados y el ceño ligeramente fruncido. «¿Seguro que estarás bien aquí solo, Arthur?», preguntó, con una voz que probablemente pretendía ser preocupada. Pero percibí la duda, la pregunta subyacente sobre mi competencia. «Es un pájaro grande, con muchas piezas móviles. No quiero... sorpresas». Esbozó una sonrisa tensa, casi imperceptible. «Lillian, bendita sea», intervino de inmediato. «Marcus, de verdad. Papá ha cocinado incontables comidas navideñas, probablemente más que nosotros dos juntos. Es perfectamente capaz». Le lanzó una mirada que transmitía claramente su enfado, y él, sabiamente, se retractó, aunque su escepticismo seguía siendo palpable. Después de que Marcus desapareció para atender algunos recados previos al Día de Acción de Gracias, Lillian y yo nos adaptamos a un ritmo cómodo. Trabajamos juntos en un silencio acogedor, con movimientos fluidos y practicados. Preparé el relleno meticulosamente, picando cebolla y apio, añadiendo hierbas, mientras Lillian se afanaba en preparar diversas guarniciones. La cocina se llenó de los maravillosos aromas de la anticipación: arándanos, canela y el aroma terroso de las verduras frescas. Había una comprensión silenciosa entre nosotros, una historia compartida de comidas familiares y un afecto tácito. Mientras trabajábamos, Lillian finalmente sacó a relucir el estado de ánimo de Marcus. «Últimamente ha estado muy estresado, papá», explicó con voz más suave, con una pizca de preocupación nublando sus ojos. «Las cosas en el trabajo no han ido muy bien. Están reestructurando, y él está preocupado por su trabajo». Lo ofreció como explicación, quizás incluso como excusa para su comportamiento a veces quisquilloso. Escuché, asintiendo, pero no le di ningún perdón. Sabía que los problemas de Marcus eran reales, pero, en mi opinión, no justificaban sus palabras a menudo duras, ni sus indirectas sutiles. Mi silenciosa contribución a sus vidas, ya fuera financiera o práctica, nunca tuvo que ver con sus ansiedades profesionales. Al mediodía, la cocina estaba prácticamente lista para el evento principal. El majestuoso pavo de 18 libras, perfectamente sazonado y atado, reposaba en su bandeja, una obra maestra a la espera de su transformación. El horno zumbaba a la temperatura adecuada, su cálido aliento llenaba la habitación. Mi teléfono, con su preciada alarma programada para las 3:30 p.m., estaba sobre la encimera, un silencioso centinela contra el desastre culinario. Sentí una sensación de logro, una silenciosa satisfacción por contribuir al festín que se avecinaba. Había hecho mi parte, preparando el escenario para lo que esperaba que fuera un día de acción de gracias alegre y perfecto. Lo que no sabía es que un pequeño e invisible fallo en mis preparativos estaba a punto de arruinarlo todo. Alrededor de las 2:15, Lillian entró a toda prisa, cargando con varias bolsas de la compra. «Papá, salgo corriendo a comprar salsa de arándanos de última hora en la tienda de especialidades de enfrente», anunció con voz decidida. «Marcus sigue fuera. Recuerda, el pavo llega a las 2:30, la voltereta a las 3:30 y sale a las 5:30. No te preocupes, volveré mucho antes de que lleguen los invitados. Solo estate atento. Todo está bajo control, cariño», le aseguré con una sonrisa segura, señalando el horno, ya precalentado y esperando su preciada carga. Disfrutaba de esos momentos, sintiéndome útil, necesaria. Era un papel que apreciaba, un ancla tranquila en las aguas a menudo turbulentas de la vida familiar. Me acomodé en el cómodo sillón de la sala, un punto estratégico que me permitía estar atenta a lo que ocurría en la cocina. A las 3 en punto, me levanté y volví a la cocina. Miré por la puerta del horno, y me invadió una oleada de satisfacción. El pavo se doraba de maravilla, su piel adquiriendo ese tono dorado perfecto, y la cocina ya se llenaba de un aroma reconfortante y sabroso.
El indicador de temperatura del horno estaba estable, un testimonio silencioso de mi cuidadosa supervisión. Revisé mi teléfono. Todavía tenía 23% de batería. La alarma estaba programada para las 3:30 p.m. Todo iba según lo planeado. Lillian regresó poco después, justo cuando yo regresaba a mi sillón. Dejó su bolso y sus ojos, aún brillantes por la emoción del día, se encontraron con los míos. Solo quería confirmar la hora, papá. ¿Todo bien?, preguntó con un dejo de preocupación en el tono, quizás un eco subconsciente del escepticismo previo de Marcus. Perfecto, cariño, respondí con voz tranquila y tranquilizadora. Se está dorando de maravilla. El despertador está programado para las 3:30. Sonrió, una sonrisa genuina y radiante que me llenó de alegría. Ay, papá, eres el mejor padre que una hija podría desear. Sus palabras fueron un bálsamo, una silenciosa reafirmación de amor y aprecio. En ese momento, sus elogios, su sincera gratitud, me recordaron exactamente por qué soportaba el comportamiento a menudo irritante de Marcus, sus sutiles desaires y sus constantes peticiones de ayuda económica. Era por Lillian, por la silenciosa alegría de ser parte de su vida y de la felicidad de su familia. Justo cuando Lillian salía a guardar la salsa de arándanos, el coche de Marcus entró en la entrada. Entró, haciendo malabarismos con una bolsa de hielo y una botella de vino, con el ceño fruncido, como siempre, por el estrés prevacacional. Me miró, luego a la cocina, con un fugaz atisbo de duda en su rostro antes de asentir superficialmente. ¿Todo bien?, preguntó con un tono monótono, menos una pregunta y más una formalidad. Todo bien, Marcus, confirmé, resistiendo la tentación de dar más detalles. No necesitaba detalles, solo seguridad. Murmuró algo sobre enfriar el vino y se dirigió a la nevera. Su presencia sutilmente alteró la atmósfera, por lo demás tranquila. Regresé a mi sillón, acomodándome en su familiar abrazo. La casa volvió a estar en silencio. Solo se oía el suave zumbido del horno. La anticipación de la inminente reunión familiar, las risas, la comida compartida, me llenaron de una silenciosa satisfacción. Me recosté, cerrando los ojos un momento, saboreando la sensación del trabajo bien hecho. La fiabilidad, reflexioné, era más que simplemente presentarse. Se trataba de competencia, de cumplir las promesas, de estar presente cuando importaba. Me sentía bien con mi contribución, confiado en mi capacidad para manejar esto. El reloj de la pared se acercaba lentamente a las 3:30 p.m. Sentí un agradable cansancio, consecuencia natural del madrugón y el ritmo constante de los preparativos. Solo unos minutos, pensé, un breve descanso antes de que sonara la alarma y me levantara de nuevo, listo para dar la vuelta al pavo. Cerré los ojos, con la intención de relajarme un momento. La suave quietud de la casa era una nana relajante. Mi cuerpo, cansado por el esfuerzo del día, se hundió aún más en el sillón. El minutero del reloj de la sala seguía su marcha constante. Las 3:30 p.m. llegaron y pasaron. La alarma de mi teléfono, silenciosa sobre la encimera de la cocina, no sonó. A las 4, la pantalla de mi teléfono, con la batería casi agotada, parpadeó una vez, una silenciosa súplica de energía, y luego se apagó por completo. El despertador digital, fiel servidor durante tanto tiempo, había sucumbido a lo inevitable. En la cocina, el pavo continuaba su lenta e inexorable marcha hacia la destrucción culinaria. La piel dorada, antaño tan prometedora, comenzó a oscurecerse, primero de un intenso marrón oscuro, luego de un negro quebradizo y brillante. Los jugos, destinados a rociar y ablandar, comenzaron a arder, liberando un olor acre y desagradable que poco a poco impregnaba el aire. La temperatura interna se disparó, empujando la carne más allá del punto de cocción, más allá de la sequedad, a un estado casi petrificado. A las 4:30, las primeras tenues columnas de humo empezaron a salir del horno, serpenteando por la junta de la puerta, casi invisibles contra los armarios blancos. A las 4:45, estas columnas se habían fusionado en una fina neblina gris que se filtraba en la sala, oscureciendo sutilmente los muebles y oscureciendo mi visión incluso con los párpados cerrados. Sin que yo lo supiera, la principal defensa de la casa contra semejante desastre
El detector de humo justo encima de la entrada de la cocina llevaba meses inactivo. Se le había agotado la batería, una víctima silenciosa y olvidada en el ajetreo de la vida diaria, cuya silenciosa desaparición nadie notó. Colgaba allí, un centinela inútil, sin ofrecer ninguna advertencia, sin un chillido agudo que me despertara. Y así, seguí durmiendo, envuelto en un silencio peligroso. El olor acre, cada vez más intenso, finalmente empezó a penetrar la agradable neblina de mis sueños. Era un olor penetrante, extraño y alarmante, algo completamente fuera de lugar en mi subconsciente. A las 5 en punto, de golpe, abrí los ojos de golpe, y mi mente registró la imposible realidad. La sala de estar, antes luminosa y acogedora, ahora era una habitación brumosa y llena de humo. El olor acre a comida quemada y la visión del humo gris que se enroscaba alrededor de las lámparas del techo me arrancaron del sueño. Abrí los ojos de golpe. Una punzada de miedo primario me invadió. La tarde tranquila se había desvanecido, reemplazada por una neblina asfixiante y opresiva. Si te sientes con los brazos en alto, recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para enterarte de cómo se desarrolla esta historia. Está a punto de volverse aún más intensa, y no querrás perderte ni un solo momento. Me tambaleé del sillón, con las piernas rígidas y torpes por la siesta inesperada. Mi mente, aún aturdida, luchaba por comprender la realidad de la situación. El pavo, mi teléfono. Rebusqué en mi bolsillo, sacando el dispositivo sin vida. La pantalla permanecía obstinadamente negra. Muerta. La alarma. Nunca había sonado. Un terror frío me calaba los huesos. Me había quedado dormido. El pavo estaba arruinado. Me dirigí a la cocina a trompicones. El humo se espesaba a cada paso. El aire era denso, con un penetrante olor a carne quemada y grasa chamuscada. Con manos temblorosas, abrí la puerta del horno de un tirón. Una nueva oleada de humo denso y negro emergió, escociéndome los ojos y atascándome en la garganta. Dentro, donde debería haber estado un centro de mesa dorado, yacía una masa grotesca e irreconocible. Un bulto carbonizado y petrificado, completamente ennegrecido, cuya forma apenas insinuaba la magnífica ave que una vez fue. El pánico empezó a apoderarse de mí. Los invitados llegarían en menos de 30 minutos, a las 5:30. Desesperada, abrí de golpe la ventana de la cocina y luego la puerta trasera, con la esperanza de purificar el aire, de disipar mágicamente la evidencia de mi catastrófico fracaso. Pero el humo, una entidad persistente y omnipresente, se aferraba a todas las superficies, saturando las cortinas, los muebles, la estructura misma de la casa. Era una causa perdida. No había forma de ocultarlo. Justo cuando la comprensión se me hacía pesada en el estómago, oí el familiar crujido de neumáticos en la entrada. El coche de Lillian y el de Marcus habían vuelto, 15 minutos antes. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un tambor frenético contra el telón de fondo de mi inminente humillación. Oí el portazo, el murmullo de voces, la charla animada de Daniel y Rachel. Lillian, incluso antes de llegar a la puerta principal, debió de percibir el olor. Su habitual saludo alegre se vio interrumpido por un leve jadeo. Al entrar, el humo, aún denso en la sala, los golpeó con toda su fuerza. Me quedé paralizado en la cocina, con el pavo destrozado en la encimera como un monumento a mi incompetencia, las manchas de ceniza en mi camisa como un testimonio silencioso de mi culpa. Sabía que mi rostro debía reflejar una derrota absoluta. No había explicación plausible, ninguna mentira reconfortante que pudiera ofrecer. Lillian me vio primero. Sus ojos, normalmente tan cálidos, se abrieron de par en par con horror al observar la habitación llena de humo, mi expresión avergonzada y, finalmente, los restos ennegrecidos en el mostrador. La bolsa de salsa de arándanos especial, de un rojo intenso que contrastaba con su delantal blanco, se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Marcus, sin embargo, no tenía ese filtro. Pasó junto a Lillian y los niños, con la vista escudriñando la escena y la nariz dilatada. Vio el humo, luego el pavo, y una maldición gutural brotó de su garganta. Era un sonido crudo y primitivo,
impregnado de furia e incredulidad. Me quedé dormida, confesé, con la voz apenas un susurro, cargada de vergüenza. Mi teléfono se quedó sin batería. Lo siento mucho. Las palabras sonaban huecas, inadecuadas ante la magnitud del desastre. La voz de Marcus empezó baja, luego subió de tono rápidamente, cada palabra como un martillazo. ¿Te quedaste dormido? Te pasaste una hora, Arthur. Una hora entera. ¿En qué estabas pensando? Dio un puñetazo contra la encimera, haciendo vibrar los platos. Las venas de su cuello se le marcaron, gruesas y fibrosas. ¿Quizás podríamos abrir más ventanas?, ofreció Daniel, siempre práctico, con vacilación. Su joven voz apenas se oía por encima de la creciente furia de su padre. Clara, que había llegado con ellos y era hermana de Marcus, dio un paso al frente y me rozó el brazo con suavidad. «No te preocupes, Arthur. Los accidentes ocurren», murmuró con voz suave y compasiva. Pero sus palabras se perdieron en la creciente furia de Marcus. Lillian, con los ojos abiertos por la consternación, empezó a retorcerse las manos. 24 invitados, Marcus, susurró con voz temblorosa. Sin pavo, sin cena tradicional. El peso de la fiesta arruinada se abalanzó sobre ella, destrozando la celebración meticulosamente planeada. Marcus, con el rostro convertido en una máscara de amargo resentimiento, señaló con furia la cocina. Todo lleva horas cerrado. No hay nada abierto hasta mañana. Es acción de gracias, por Dios. Se burló, con la ira mezclada con la desesperación. Rachel, con su pequeño rostro pálido, ofreció débilmente. ¿Podríamos pedir pizza? Marcus se giró hacia ella con la voz cargada de desprecio. ¿Pizza? ¿Para acción de gracias? ¿En serio, Rachel? Eso es prácticamente una maldición. Lillian, siempre cargando con la culpa, me miró con los ojos llenos de lágrimas. No debí irme, papá. Debí quedarme. No, Lillian, insistí, negando con la cabeza y con un nudo en la garganta. Es culpa mía, toda mi culpa. Mi confesión pareció despertar algo primitivo en Marcus. Su educada decepción inicial se transformó en una rabia oscura y visceral. ¿Tu culpa?, rugió, acercándose, con su rostro a centímetros del mío. Claro que es tu culpa, viejo inútil. No sabes hacer nada bien. Confiamos en ti para una cosa, solo una cosa simple, y consigues arruinarlo todo. Clara intentó intervenir, con la voz áspera y alarmada. «Marcus, para. No le hables así». Pero Marcus estaba fuera de sí. Empujó a Clara a un lado, con los ojos encendidos. «Es una carga, Clara. Una carga. Siempre lo ha sido». Agarró la bandeja para asar, con el pavo aún caliente y ennegrecido como un peso monstruoso dentro. Con un grito violento y gutural, blandió la bandeja, apuntándome directamente a la cabeza. Me agaché instintivamente, y la sartén silbó junto a mi oído a una velocidad aterradora. Se estrelló contra la pared de la cocina con un estruendo explosivo. El pavo carbonizado se partió en dos al impactar, dejando una mancha grasienta de fragmentos negros sobre la inmaculada pintura blanca y el suelo. Lillian gritó, un sonido agudo y aterrorizado. Daniel, con su joven rostro pálido por la sorpresa, se interpuso entre su padre y yo. Pero Marcus, ignorándolo, me señaló con un dedo tembloroso, con una voz áspera y acusadora. «Tú», chilló, «lo destruiste todo. Siempre lo haces». Avanzó, con la mirada perdida, siguiéndome de vuelta a la sala, con la voz cada vez más furiosa. «No puedo confiar en ti para nada. Fuera, fuera de mi casa. Te juro que te haré ir». La furia de Marcus era un torrente desbocado que amenazaba con arrasar con todo a su paso. Mientras avanzaba hacia mí, con el rostro contraído por la rabia, Daniel, bendito sea su valiente corazón, se interpuso firmemente entre nosotros. Su joven rostro estaba pálido, pero su voz era firme, imbuida de una nueva e inesperada autoridad. «Papá, para. Es el abuelo Arthur. Es el padre de Lillian y nuestro abuelo». Pero Marcus ya no entendía. Apartó el brazo de Daniel de un manotazo, con la mirada fija en mí, ardiendo de una ira oscura e irracional. «¿Abuelo Arthur? Es un desastre andante. ¿Recuerdas el jamón de Navidad que olvidó el año pasado? ¿O el postre de Pascua que quemó hace 2 años? Siempre lo arruina todo. Siempre». Sus acusaciones, aunque insignificantes en comparación con la catástrofe actual, estaban diseñadas para disminuir, para derribar.
Lilian, con el rostro surcado de lágrimas, suplicó: «Marcus, por favor, para. Estás asustando a los niños». Pero sus palabras quedaron ahogadas por su creciente discurso. Él seguía acercándose, su voz un siseo venenoso. «Siempre causas desastres, Arthur. Siempre». Invadió mi espacio personal, su aliento caliente y áspero en mi cara. «Quizás debería mostrarte lo que significa ser inútil, viejo». La amenaza implícita era clara, física. Esta vez, Daniel no se limitó a intervenir, se plantó con firmeza, erguido, bloqueando por completo el paso de Marcus. «¡Papá! Estás hablando de ponerte agresivo con un hombre de 68 años. ¿En serio?» Su voz, aunque todavía la de un joven, tenía una firmeza que sorprendió momentáneamente incluso a Marcus. Clara también recuperó su voz, cortante y condenatoria. «Marcus, esto es completamente inaceptable. La familia no trata así a la familia». Su mano estaba sobre el brazo de Lilian, apartándola ligeramente de la explosiva confrontación. Marcus, sin embargo, simplemente desvió su ira. «Es una carga, Clara, una carga. Siempre lo ha sido», gruñó, como si la defensa de Clara fuera una afrenta a sus profundos resentimientos. Lilian, entre sollozos, finalmente interrumpió su diatriba. «No es una carga, Marcus. Es mi padre, y nos ha ayudado tantas veces que no puedo contarlas». Fue entonces, en ese fugaz instante de furia contenida de Marcus y la inesperada defensa de Lilian, que vi mi oportunidad. La indignación silenciosa y latente que había estado creciendo en mi interior durante años, alimentada por su último arrebato, finalmente encontró su voz. Mi vergüenza, mi humillación por el pavo, se desvaneció, reemplazada por una ira fría y justificada. Mi voz, sorprendentemente tranquila a pesar del caos, atravesó el humo residual y la furia balbuceante de Marcus. «¿Qué es realmente?», pregunté con un tono peligroso, mi mirada firme al encontrarse con los ojos desorbitados de Marcus. «¿Quieres hablar de lo que alguien es realmente, Marcus?». El cambio en mi actitud, la calma inesperada, pareció desarmarlo momentáneamente. Se detuvo, sorprendido. Di un paso al frente, recuperando mi espacio, mi autoridad. Las palabras, antes contenidas por un equivocado sentido de obligación familiar, ahora fluían libremente, respaldadas por el peso de años de sacrificio tácito. «Hablemos de fiabilidad, Marcus», continué, mi voz cobrando fuerza con cada acusación. «Hablemos de los $15.000 de la entrada de tu casa en 2019, el préstamo que salvó la casa de tus sueños, el que juraste no olvidar jamás». Mis ojos se posaron en los suyos, obligándolo a recordar. «Hablemos de los $8.000 para la matrícula de Liam 2 años después, sacados directamente de mi fondo de jubilación, porque la ayuda financiera se canceló, ¿recuerdas? O de los $3.500 para la reparación de tu coche, solo hasta tu próxima paga. ¿Recuerdas haberme llamado desesperado aquella vez?» Hice una pausa, dejando que las cifras flotaran en el aire, dejando que su peso recayera sobre él. Y luego, el invierno pasado, cuando Lilian necesitó cirugía, los $12.000 para sus facturas médicas, la parte que el seguro no cubría, otra parte de mi futuro, perdida. Miré a mi alrededor, a las caras atónitas de Lilian, Daniel, Rachel y Clara. Y eso sin contar los 200 para la compra, los 500 para la calefacción, los 300 para una lavadora nueva, las cantidades más pequeñas que sumaron, a lo largo de 5 años, un total de $38.500. Bajé la voz, impregnada de una serena y devastadora firmeza. $38.500, Marcus. ¿Y sabes cuánto has devuelto? Ni un solo centavo. Ni uno. ¿Sabes cuántos agradecimientos he recibido, Marcus? Apenas ninguno, devorado por tus interminables excusas y tu desprecio apenas disimulado. Di otro paso, acortando la distancia entre nosotros, mi mirada penetrando su fachada ahora destrozada. «Entonces, háblame de la fiabilidad, Marcus. Dime de nuevo con quién no se puede contar. ¿Quién es realmente inútil, Marcus? ¿Quién es la verdadera carga aquí?» El rostro de Marcus palideció. Su postura agresiva, antes tan amenazante, se desmoronó visiblemente. Sus ojos, que antes brillaban de furia, ahora recorrieron una rápida sucesión de emociones. Conmoción, incredulidad, comprensión incipiente y, finalmente,
una humillación cruda y desesperada. Las palabras lo golpearon como un puñetazo, dejándolo desnudo frente a su familia. Su rostro se contorsionó, ya no de ira, sino de una vergüenza visceral e insoportable. Con un gruñido repentino y bestial, se abalanzó, con el puño derecho cerrado, golpeándome la cara con furia. Fue un acto desesperado e irreflexivo, fruto de la humillación pura y dura. Instintivamente me estremecí, girando ligeramente la cabeza. El golpe, en lugar de impactarme en la mandíbula, me rozó el hombro con un impacto estremecedor. La fuerza, combinada con mi postura más vieja y menos estable, me hizo tambalear hacia atrás. Mis piernas se enredaron y caí con fuerza, golpeando mi cadera contra el borde de la gran mesa de centro con un golpe sordo y espantoso. La habitación estalló. Lillian gritó de nuevo, un grito de puro terror. Daniel, reaccionando al instante, se abalanzó sobre Marcus, intentando contenerlo. Marcus, completamente desquiciado, gritaba con la voz entrecortada por la rabia y un deseo primitivo de silenciarme. «¡Te mataré por esto! ¡Te mataré!». Haciendo una mueca, me incorporé con la cadera palpitante. Tenía la cabeza despejada. El dolor era un agudo recordatorio de la cruda realidad. Saqué mi teléfono, el que Marcus creía muerto, el que había conectado a escondidas después de mi confesión, para asegurarme de que tuviera suficiente batería para lo que sabía que podría ser necesario. Con pulso firme, toqué la pantalla y marqué el 911. «Sí», dije con calma al teléfono, con voz clara y firme en medio del caos. «Quiero denunciar un incidente de violencia doméstica. Mi yerno me está atacando. Estoy en dirección. Hay varios testigos». El aullido de las sirenas, al principio débil y luego cada vez más intenso, rompió el silencio cargado que siguió a mi llamada al 911. En 5 minutos, la tranquila calle suburbana se iluminó con el vibrante resplandor azul y rojo de las luces de la policía, proyectando un patrón inquietante y caleidoscópico sobre las paredes de la sala. 2 agentes, una mujer de rostro severo llamada Martínez y un agente más joven y aprensivo, cruzaron la puerta, evaluando rápidamente con la mirada la caótica escena. El humo persistente, los restos destrozados del pavo en la pared, una tensión tan intensa que se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué pasa?». La voz de la oficial Martínez era tranquila pero firme, con la mirada fija en Marcus, quien seguía siendo sujetado por un Daniel decidido, con el rostro enrojecido por una mezcla de ira y humillación. «Me atacó, agente», dije, con voz firme a pesar del dolor punzante en la cadera y el hombro. Señalé a Marcus. «Mi yerno. Tengo un pequeño hematoma en el hombro por donde me golpeó». Daniel, liberado por los agentes, corroboró rápidamente. «Tuve que sujetarlo, agente. Iba a lastimar gravemente al abuelo». Con un aire de serena autoridad, relaté los hechos, con palabras mesuradas y objetivas. Expliqué el desafortunado incidente con el pavo, mi siesta accidental, el humo y la creciente ira de Marcus. Luego, descubrí el historial de la ayuda financiera. Los 15.000 para la casa, los 8.000 para la matrícula de Liam, los 3.500 para la reparación del coche, los 12.000 para la cirugía de Lillian. Detallé los préstamos más pequeños, sin documentar, que sumaban en total $38.500, ninguno de los cuales había sido devuelto, y por los cuales había recibido poca gratitud genuina. Describí cómo su furia se había convertido en una agresión física después de revelarle la verdad. Clara, con voz temblorosa pero clara, corroboró mi relato, enfatizando el abuso verbal de Marcus y el violento lanzamiento del pavo. Daniel y Rachel, aunque callados, confirmaron la veracidad de mis palabras. Sus jóvenes rostros estaban pálidos de sorpresa y miedo. Todas las miradas se posaron entonces en Lillian. Permanecía de pie, dividida entre el hombre con el que se había casado y el padre al que amaba, con el rostro desolado. Respiró hondo, estremeciéndose. «Sí», susurró, con la voz apenas audible. «Mi marido atacó a mi padre, amenazó con hacerle daño». Su confirmación, aunque dolorosa, fue definitiva. La agente Martínez escuchó pacientemente, tomando notas en su libreta. Entonces, su mirada se posó en Marcus. «Señor Marcus, basándome en las declaraciones y las pruebas, lo citaré por agresión doméstica». Marcus protestó con vehemencia, con la voz ronca. «Me provocó,
Me humilló delante de mi familia. La expresión del oficial Martínez permaneció inflexible. La provocación emocional, señor, no justifica la violencia física. La ley es clara al respecto. Los agentes documentaron la escena, tomando fotos del pavo astillado en la pared y de mi hombro magullado. La agente Martínez se giró hacia mí, con el rostro ligeramente suavizado. Señor Arthur, tiene derecho a solicitar una orden de alejamiento contra el señor Marcus. Miré a Marcus, que permanecía aislado, cabizbajo, avergonzado, con el peso de sus acciones finalmente apoderándose de él. Su imagen de víctima se había derrumbado por completo, reemplazada por la cruda realidad de su agresión. Pensé en el dolor, la humillación, la frustración de años. Pero también vi a Lillian, con la mirada suplicante, y a Daniel y Rachel, con su futuro entrelazado con el de su padre. No será necesario, agente, dije con voz tranquila y resuelta, siempre y cuando este comportamiento no vuelva a ocurrir. No era un perdón en ese momento, sino una decisión estratégica. No quería destruirlo por completo, solo exponer la verdad y obligarlo a confrontar sus actos. Mi objetivo era un ajuste de cuentas, no la ruina. Los oficiales terminaron su papeleo y se marcharon. Sus luces intermitentes se apagaron lentamente en la penumbra. Marcus se quedó de pie en la sala silenciosa y llena de humo, aferrado a la citación, completamente solo en su humillación. Lillian, con lágrimas aún corriéndole por el rostro, se me acercó con cautela. «Papá», dijo con voz entrecortada, con un profundo arrepentimiento. «No tenía ni idea. Sabía que a veces nos ayudabas, pero $38.500. Y la cirugía, lo siento mucho, debí haberlo visto». Me abrazó fuerte, un abrazo de auténtico remordimiento y amor. Clara, siempre la voz de la razón, dio un paso al frente. «Arthur, lo manejaste con tanta dignidad, con tanta compasión. La mayoría de los hombres habrían presentado cargos, solicitado la orden de alejamiento. Eres mejor hombre de lo que creo». Daniel, mirándome con renovado respeto, asintió. «Sí, abuelo. No sé si habría podido estar tan tranquilo. Estuviste increíble». Apreté suavemente la mano de Lillian. «Destruirlo no resolverá nada, querida. Solo destrozaría aún más a nuestra familia. Lo hecho está. Tenemos que seguir adelante, juntos». Marcus, humillado hasta un punto casi irreconocible, finalmente levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no ardían de rabia, sino que estaban llenos de un arrepentimiento crudo y agonizante. Su voz era apenas un susurro. «Arthur, no sé cómo recompensarte. Puedes empezar», respondí con voz suave pero firme, reconociendo la verdad, cada palabra, y asegurándote de que esta violencia, esta falta de respeto, este sentimiento de privilegio, no vuelva a ocurrir. Lillian se apartó de mi lado para ponerse firme a mi lado, con un mensaje claro. En ese momento, su elección fue por la verdad, por su padre, por un nuevo comienzo. Miró a Marcus con una triste determinación en los ojos. «Tienes razón, Marcus. Y lo siento, papá. Lamento mucho no haber visto tus sacrificios antes». Daniel, intentando romper la tensión, ofreció una sugerencia práctica. «Oye, ¿qué tal si pedimos una cena de acción de gracias en ese servicio de catering? Ofrecen entrega el mismo día». Marcus, todavía visiblemente conmocionado, asintió débilmente. «Sí, por supuesto. Mi tarjeta de crédito». La ironía de que ofreciera su tarjeta de crédito, después de mis revelaciones financieras, no pasó desapercibida para nadie, pero era un paso. Pequeño, pero un paso al fin y al cabo. Lenta y cuidadosamente, la familia comenzó a ordenar la casa. Se ventiló el humo restante y se limpiaron los restos del pavo. El festín, que llegó una hora después, quizá no fuera la comida casera tradicional, pero fue una comida compartida, una comida bajo un nuevo entendimiento. En la mesa, mientras nos reuníamos para este inesperado y transformado día de acción de gracias, Lillian levantó su copa. Sus ojos, todavía un poco rojos, brillaban de cariño y respeto. «Para papá», dijo con voz clara, «por su extraordinaria fiabilidad, su generosidad, su paciencia y su dignidad». Clara y Daniel se unieron, sus voces reflejando su sentimiento. Entonces, para sorpresa de todos, Marcus, con la voz quebrada por la emoción, levantó su copa.
Sus ojos se encontraron con los míos, ya no con ira ni vergüenza, sino con una humildad cruda y vulnerable. Y por las segundas oportunidades, susurró, y por el hombre que me dio más de las que merecía. En ese momento, una profunda satisfacción me invadió. Era más profunda que cualquier comida deliciosa, más plena que unas vacaciones perfectas. La verdad había prevalecido, no mediante la venganza ni la destrucción, sino mediante las consecuencias y, finalmente, el reconocimiento. Había mantenido mi carácter durante la crisis, optando por la misericordia, eligiendo mantener unida a mi familia, a pesar de sus defectos. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, pero, sin duda, fue lo correcto.